Hola, buenos días. Soy Marisi Fortuna, profesora de literatura de la Universidad de Mayores. Eh, Espero que todos estéis bien y vamos a seguir con la segunda parte del tema 3, que era la poesía actual. Recordad que las últimas tendencias que vimos, porque anotamos que se trata de una etapa, las dos últimas décadas del siglo XX, que era muy variada y que una nota característica era la pluralidad de tendencias. En la sesión anterior vimos la poesía de la experiencia, que inunda el panorama cultural de estos últimos años, la poesía experimental, que es mucho más limitada, esta atrevida propuesta estética que combina imagen, palabra, simbolismo, color, y que Badajoz es gran protagonista de esta actividad cultural. Y en tercer lugar vimos el culturalismo, una tendencia que no es totalmente nueva, pero que nos sorprende a finales del siglo XX porque toma elementos de la tradición cultural y los vierte en los poemas. Es habitual que utilicen estrofas clásicas como sonetos, décimas, tercetos, cuartetos. Esto es una tendencia general en el culturalismo. ¿Qué tendencias vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a ver 4 más de los últimos años del siglo XX y un apartado breve que dedicaremos a los últimos años, es decir, las primeras 2 décadas del siglo XXI. Siempre vamos a tener en cuenta que para ver las tendencias de la literatura del siglo XXI todavía no tenemos perspectiva histórica, aunque unánimemente críticos, estudiosos de la poesía actual, pues declaran que ya se puede hablar de unas voces que sí están vertebrando este panorama literario. Siempre con cautela todo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla para hablar de la siguiente tendencia, que es lo que conocemos como el neosurrealismo y que no es tampoco absolutamente nuevo, ¿de acuerdo? Seguimos. Como veis aquí, esta tendencia recibe el nombre de neosurrealismo. Neo significa nuevo y surrealismo ya es un movimiento cultural que se da en las primeras décadas del siglo XX. Muy breve, en los primeros años del siglo XX, bueno, concretamente entre la Primera Guerra Mundial, 1914, y 1939, la Segunda Guerra Mundial, se dan en Europa unos movimientos culturales, digo culturales porque afectan a pintura, a música, incluso a cine, que tienen una característica en común y es romper con la tradición. Pues el neosurrealismo bebe de la fuente del surrealismo, movimiento de vanguardia que se da en 1909 aproximadamente y que se inspira mucho en los estudios del psicoanálisis de Freud. ¿En qué consiste el neosurrealismo? Pues en expresar en el poema una asociación insólita e irracional. Utilizan un lenguaje oscuro que busca comunicarse no por la comprensión, sino a través de la sugerencia. Una de las técnicas más frecuentes del surrealismo es el fluir de la conciencia, dejar nuestra conciencia en la expresión escrita. Es comprensible que este lenguaje a veces resulta ilógico porque hay asociaciones de ideas, como ocurre en nuestro pensamiento, que no tienen coherencia, que no tienen sentido, pero esto se convierte en un mensaje muy sugerente. Entonces, el neosurrealismo bebe de la fuente del surrealismo, pero se da en las últimas décadas del siglo XX. A este movimiento pertenecen poetas como Blanca Andreu, Ana Rossetti, Amalio Iglesias, Ovidio García Valdés o Concha García. Es muy habitual los temas eróticos en estos poemas, el tema amoroso, la noche, el mar, las alusiones al cuerpo y también el tema de la homosexualidad. Vamos a ver 2
poemas de esta tendencia, uno de Amalia Iglesias y luego veremos uno de Blanca Andreu, que es una poeta con mucha fuerza expresiva que marca la segunda mitad del siglo XX. Este poema se llama Ceniza y es de Amalia Iglesias. Hice observando a medida que lo vayamos leyendo que ese lenguaje ilógico pues aparece por la mezcla de palabras que apenas tienen relación. Ceniza. Solo aguas en tregua, nacidas para ser ceniza múltiple del viento. Ya ves qué paradoja, amor, qué despropósito, quería ser ave fénix, amor, qué engaño, qué fraude sustentaba mi proyecto. Quería volver como un corcel glorioso, como un crepúsculo de llama recurrente y amanecer contigo en lo absoluto. Me he muerto tan despacio como el humo y mis alas de barro no sabían volar. Observamos que este poema, dentro de la tendencia neosurrealista, no es de los ejemplos más puros, porque podemos llegar a comprender un hilo del contenido del poema y además en este ejemplo se mezcla también la tendencia culturalista. Por eso no tenemos que hacer compartimentos estancos en las tendencias poéticas porque se producen contagios, filtraciones. Vemos que esa alusión al ave fénix es una alusión mitológica a este ave que renace de sus propias cenizas, es un ejemplo de revitalismo, volver a nacer, volver a vivir, pues ese símbolo pone de manifiesto la mezcla entre la poesía culturalista y la poesía surrealista por la mezcla de elementos. Insistimos que más lejos de nuestra intención desentrañar las claves de la poesía. Hay una idea que tiene que estar muy presente a lo largo de todas estas sesiones, es que la interpretación última del poema la dará cada lector con su competencia cultural, ya sea más limitada o más extensa, y nunca se acaba. Vais a comprobar que cuanto más leemos un poema, y quiero alertar, quiero animaros desde estas clases a que leáis poesía, pero no se puede leer una poesía de una manera rápida como el que lee un cuento o una novela. Una lectura de un poema requiere lentitud, requiere morosidad y dedicarle mucho tiempo para llegar a su contenido final y nunca llegaremos. Entonces os animo a que leáis un poema al día, no es necesario más, porque un poema está preñado de guiños, de mensajes, de contenido que no podemos frivolizar, quizá darle ese tono superficial que hacemos con otras lecturas, ¿de acuerdo? Espero que sea así y os ayude. En el caso de Blanca Andreu, que es una poeta muy singular, que jalona la segunda mitad del siglo XX, ella estuvo casada con Juan Benet y cuando murió el novelista, este intelectual potente de la segunda mitad del siglo XX, ella tuvo un silencio literario de 10 años. Vamos a ver cómo se ve aquí la poesía neosurrealista. El poema se llama Amor mío. Amor mío, mira mi boca de vitriolo y mi garganta de cicuta jónica. Mira la perdiz de ala rota que carece de casa y muere por los desiertos de tomillo de Rimbaud. Mira los árboles como nervios crispados del día llorando agua de guadaña. Esto es lo que yo veo en la hora lisa de abril. También en la capilla del espejo esto veo. Y no puedo pensar en las palomas que habitan la palabra Alejandría, ni escribir cartas para Rilke, el poeta. Pues volvemos a comprobar que tiene un hilo conductor, el poema, que nos ayuda a comprenderlo. Quizás no
en su totalidad. Y después observamos lo mismo que pasaba en el poema anterior, que la tendencia culturalista vuelve a aparecer aquí, con la alusión a poetas clásicos, Rimbaud, de principios del siglo XIX, o Rilke, pues poeta más contemporáneo. Estas alusiones las hace para crear la poeta o poetisa, como vosotros queráis, esa sugerencia y esas inspiraciones, esa deuda que tiene la poeta con su inspiración. Hay un verso muy especial que es: amor mío, mira mi boca de vitriolo. Vitriolo es sulfato, entonces ahí se produce todo un conjunto de sugerencias. Y en el siguiente verso, mi garganta de cicuta jónica, pues ahí hay un conglomerado conceptual muy intenso, un significado muy intenso. Parece que los críticos señalan que la garganta siempre se refiere a la voz del poeta y cicuta jónica hace una alusión al filósofo Sócrates por su muerte, y jónica por la necesidad que tenía el filósofo de ese diálogo permanente, ¿no? Pero que a veces puede ser enrevesado, como las hojas jónicas, como los capiteles jónicos, ¿no?, que están formados por hojas de acanto, por ese enrevesamiento que está relacionado con la filosofía socrática. Bueno, pues vemos que esta forma de expresar, este estilo, este lenguaje, pues es muy, muy conceptual. Esta mujer anticipa otra de las tendencias de la poesía actual. Se trata de Ada Salas, es una poeta extremeña, nacida en Cáceres. Yo también he leído que ella nació en Burguillos de Cerro, da igual porque eso es irrelevante, y está incluida dentro de lo que de la tendencia que conocemos como neopurismo. Neopurismo, poesía minimalista o, mucho más sencillo, poesía del silencio. Algo bastante contradictorio relacionado con el poder del lenguaje, que es el de la comunicación, y la poesía pues también tiene esa comunicación. A Ada Salas debemos este breve poema que es muy expresivo. Ya no será la paz. Han besado mis ojos tu terrible desnudo. Poema muy sugerente, pero que es absolutamente minimalista y que está muy condensado, ¿no? Pretende decir, transmitir toda su emoción, toda esa idea con el menor número de palabras posible. Esto es una poesía muy contenida, muy conceptual, que también la vemos en el poeta Álvaro Valverde. Álvaro Valverde también es un poeta extremeño, nacido en Plasencia, es profesor, es poeta y es crítico literario. Uno de los críticos más exhaustivos que tenemos ahora mismo en la poesía actual. Él colabora asiduamente en el suplemento cultural, El Cultural, que coincide con el mismo nombre. Pues ahí podéis encontrar sus críticas muy atinadas de lo que se está haciendo ahora, de poemarios clásicos y poemarios contemporáneos. Este poema pertenece a una recopilación que hizo la editora regional, aquí, ilustrado a cada poema, lo veis mal, pero bueno, os digo que es una antología preciosa que está ilustrada por Esteban Navarro, y de aquí, de esta antología, he extraído este ejemplo, que es de su poemario Más allá, Tánger. Él acaba de publicar otro conjunto de poemas, que es el cuarto del Siroco, y que, bueno, pues
cuando pasemos esta etapa que estamos viviendo, a ver si tenemos la suerte de que Álvaro Valverde nos visite en Badajoz y podamos disfrutar de sus poemas. Vamos a leer este poema neopurista de la poesía del silencio de Álvaro Valverde. De los barcos envidio la promesa latente de una vida distinta. Los observo a distancia, con vagos sentimientos encontrados. El de huir a lugares donde nunca se escapa. El de tornar de sitios de donde no se vuelve. Como vemos, este tipo de poesía no se caracteriza por un excesivo, complejo estilo. No se basa su belleza en buscar una forma perfecta, en un soneto, en una excesiva preocupación por la rima, por la medida. Tampoco se caracteriza por un léxico excesivamente exquisito, rebuscado, palabras exóticas, extrañas, sino que basa su belleza en la sencillez, en encontrar la palabra exacta que defina esa emoción que siente el poeta y que en algún momento también la puede sentir el lector. La pluralidad de emociones del ser humano es infinita y los poetas intentan expresar con palabras todo lo que siente el ser humano, que es una de las grandes metas de la poesía a lo largo de la historia de la literatura. Como hemos dicho, este poema pues observar la sencillez del mismo y cómo consigue expresar esa sensación que podemos sentir nosotros cuando observamos un barco en la distancia. Aquí tenéis una imagen de Álvaro Valverde que os animo a leer y a descubrir. Os he recogido aquí parte de su obra para que si vosotros queréis deteneros y leerlas tranquilamente, es una sucesión de títulos publicados de su labor editorial y su labor poética. Como hemos dicho, la poesía minimalista, conceptualista. Esto no es una idea totalmente nueva, está relacionada, lo digo con toda la precaución, con la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tuvo un objetivo, una meta a lo largo de toda su creación literaria y es conseguir aquella palabra exacta que pudiera expresar lo que sentía el poeta. Esto lo recogió él en un poema y venía a decir así: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que la palabra sea la cosa misma. Son los primeros versos de un poema en el que él habla sobre su deseo literario. Como hemos dicho, poética del silencio, porque consideran la palabra como una imperfección del silencio, un instrumento insuficiente para comunicar el sentimiento poético. La poesía se expresa en forma de gran concesión y brevedad. Esto también nos permite volver nuestra mirada al pasado, y en el siglo XVI San Juan de la Cruz decía que incluso el lenguaje poético no podía expresar todo lo que sentía él, toda su experiencia espiritual, y recurría a una expresión. La poesía incluso era un no sé qué que se queda balbuciendo. Entonces esa es la imposibilidad del lenguaje, a veces incluso del lenguaje poético con su perfección, de expresar todo lo que ocurre al ser humano. También muchos de los poetas que componen este tipo de poesía escriben poesía metalingüística. ¿Qué quiere decir eso? Pues utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje, o metapoesía,
o metaliteratura. Usa el propio poema, recordad los versos de Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, para hablar de la propia poesía. Hay un clásico de Juan Ramón que va describiendo las etapas de su creación poética, que empieza así: vino primero desnuda, luego se fue vistiendo, parafraseando aproximadamente este poema, que es un clásico de la literatura y de la poesía española. Bueno, en este grupo, que están influidos por el poeta de la generación del 27, Jorge Guillén, y el posterior de la poesía de los 50, José Ángel Valente, pues incluyen Sánchez Robaina, Julia Castillo, Álvaro Valverde, Amparo Amorós, Jaime Siles, Ada Salas y Antonio Gamoneda, al que ya nos referimos al principio de la sesión. Hemos recogido otro de Sánchez Robaina, que pertenece a esta antología recientemente publicada y que se titula Por el gran mar. Andrés Sánchez Robaina es otra de las voces poéticas que, bueno, empieza en los años 80-90, pero que ha perdurado con una gran fuerza en las primeras décadas del siglo XXI. Recordamos la convivencia generacional, que es un rasgo habitual de esta etapa literaria. Vamos a leerlo. La casa familiar bajo las nubes, la mañana de agosto, el emparrado, las uvas que colgaban de la luz. Yo era una posesión de la presencia. El aire traspasaba el cuarto blanco y la cama guardaba aún la huella del cuerpo que nacía al alba clara. Y de pronto campanas, la llamada, ¿era acaso el aviso de otra luz? En el terso tañido resonaban la alegría que bulle, el cabello peinado por la madre que calza los postigos y gobierna en el aire resguardado, en la casa, en el día, en la presencia. Vemos cómo quizá un recuerdo, una imagen de su pasado, la vuelta a la infancia, le ha inspirado esta acumulación de elementos que son el entorno del poeta de su infancia. Este poema requiere una lectura mucho más detenida, un disfrute mucho más moroso para escuchar las palabras y el recuerdo de Sánchez Robaina. Os animo también a descubrir a este poeta que ocupa un lugar fundamental ya dentro de la poesía actual. Os he recogido una foto, por si os interesa, de este poemario. Observad que esta crítica recogida del Cultural vamos a unirla con otro poeta. Es una crítica del poemario Por el gran mar de Álvaro Valverde. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la labor crítica de muchos de estos autores que coinciden, que suelen ser poetas, pues se convierten en verdaderas manifestaciones estéticas. Hay una lucha, para mí, en mi humilde opinión, de titanes en la expresión estética, porque la crítica misma se convierte en un ejercicio de absoluta belleza. Mirad lo que dice Álvaro Valverde de Robaina. Dice Robaina sobre la poesía: necesitamos un lenguaje para nuestra ignorancia. Leemos: el que, hondo y misterioso, bajo el sol de la memoria, gravita en estos versos que beben de la mística. Se cierran con una cita del cántico espiritual. Beben, hemos dicho, de la mística los metafísicos ingleses Herbert, Leopardi y Valente, del romanticismo, perdón por la sigla, Juan Ramón Jiménez, Eliot, en el Foucault Carter,
un lenguaje tan plástico como filosófico, meditativo y paradójico de la contemplación y los sentidos. Inspirado, sí, pero preciso y muy medido, por donde se desliza la leve aliteración, el elegante endecasílabo, el sutil encabalgamiento, porque escuchar es leer en la violencia de la luz o bajo las estrellas y los astros. A mañana nocturna, la armonía se abre paso de súbito y sorprende al poeta y deja perplejo al lector. He querido hacer esta lectura detenida para que veamos que es un bucle. El poeta compone una obra perfecta de expresión bella, de música, de imagen, de emoción, de sugerencia, y el crítico vuelve a hacerlo sobre la obra del poeta. Otra de las tendencias, vamos ya hacia el final de los años 80 y 90, es la poesía clasicista. Esto es un término que ya se usa de forma genérica, no solamente para referirse a los clásicos, que en su momento era todo el mundo grecolatino, sino a la poesía clasicista porque ocupa un lugar ya dentro de la historia de la literatura. Se busca una perfección formal o de estilo clásico con metros y estrofas tradicionales, sonetos, tercetos, liras, estancias. Cultivadores tenemos como Antonio Carvajal o Luis Antonio de Villena. Insisto en que no hagamos cajones cerrados de las tendencias poéticas de final del siglo XX y principios del XXI, porque en todos los demás poetas podemos encontrar sonetos. Luis Alberto de Cuenca tiene sonetos. Cualquier poeta actual se atreve con las formas clásicas. Entonces, es una tendencia en la que predomina en Antonio Carvajal y en Luis Antonio de Villena. Hemos recogido este soneto de Antonio Carvajal, que es un ejercicio muy bonito, una manifestación muy bella y que nos requiere incluso un tema universal. Flores del norte, tersísima Teresa, son las flores duraderas en Bremen y tardías. No temen ni el transcurso de los días, ni el aire seco, ni del sol rigores. Generosas de pétalos, de olores, son algo avaras. Tilos y petunias se dan enteros, mas las alegrías y las celindas y las rosas, pobres. O nulas de fragancia. La fragancia de esta hermosa ciudad es de otra suerte. Huele a riqueza bien administrada. Si tú me acompañaras, esta estancia mía, tan breve, rica, fuera y fuerte, con tu expansión de rosa soleada. Es un canto precioso a Teresa que tiene sus conexiones tradicionales con el canto a Teresa de Espronceda y además pues es un ejercicio, como hemos dicho, bellísimo para elogiar a la enamorada. Os animo a que lo leáis varias veces y disfrutéis de este perfecto, casi perfecto, por no decir perfecto, soneto. Cerramos esta revisión de las tendencias con la poesía de la conciencia, que está relacionada con el realismo sucio de americanos como Carver y Bukowski. En ella el poeta expresa con violencia lingüística su marginación y su rabia por el mundo que lo rodea, intentando que sus poemas supongan un aldabonazo en las conciencias de los lectores. Algunos autores de esta tendencia pues son Jorge Risman, perdonad el inglés, Fernando Beltrán, Enrique Falcón y Antonio Méndez Rubio. Es indudable que el poeta siempre tiene una finalidad social y algunos pues utilizan la poesía para esta denuncia, ¿no? Hemos elegido un ejemplo suave de esta tendencia. Es un poema de Fernando Beltrán, una de las voces que se oye con fuerza en la actualidad, y tiene doble título, Poetas y hormigas. Solo hormigas,
con enormes ojeras, seres insignificantes a quienes salva solo su vocación de sombra. El poema que escribo, y más aún, el verso que no alcanzo jamás, hormigas sin descanso, la barca triste y rota del otoño, las mujeres que amé, las que me amaron, el jersey que aún me pongo del revés tantas veces, hormigas sin remedio, hormigas con memoria, los vagones de ayer y la máquina absurda del mañana, hormigas avanzando hacia ningún lugar. Y eras tú, criatura enamorada, hormigas transportando todo el peso del mundo a tus espaldas. Pues es una sucesión, una enumeración de lo que el poeta considera que está asociado a la palabra hormiga. ¿Qué ocurre en los últimos años de la poesía española? Bueno, pues a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, aparecen grupos poéticos en ocasiones enfrentados. Es la llamada poesía de la diferencia, que reacciona ante el dominio de la poesía de la experiencia y lo que consideran la multiplicación de poetas muy similares. Os recuerdo que la poesía de la experiencia es la poesía que está caracterizada porque puebla el poema la experiencia del propio poeta, la alusión a su vida diaria, a sus emociones, a sus sensaciones en primera persona. Este tipo de poesía no es nueva, tiene una larga tradición que ya usaron otros poetas, tanto europeos como españoles, pero ahora se da con una mayor frecuencia. Algunos de estos poetas son Enrique Morón, Fernando de Villena, José Luis Biáñez, Antonio Enrique, Pedro Jesús de la Peña. Aparecen en el Elogio de la Diferencia, antología elaborada por Antonio Rodríguez Jiménez, en la que él también se incluye. Se trata de un grupo muy heterogéneo que no responde a una única denominación o tendencia, y la coincidencia mayor es la ruptura con la poesía actual. Según Luis Antonio de Villena, son plurales como lo son todas las generaciones, pero un sector importante coincide en una poesía irracionalista que pretende ser una reflexión sobre la realidad, la materia y la vida. También tienen en común su carácter minoritario, ya que se trata de una poesía alejada de los circuitos comerciales. Algunos de estos nombres pues son Antonio González Iglesias, Juan Antonio González Iglesias, Luis Muñoz, Andrés Neumann, Ben Clark, Manuel Vilas, Ana Merino, Elena Medel, Medel, Antonio Lucas, Isabel Pérez Montalbán, Javier Vela, Balbina Prior, Javier Rodríguez, Marcos y Rafael Espejo. Hemos cogido un poema de Antonio Lucas porque nos ha parecido interesante, pero podemos observar que también bebe de las fuentes de la poesía de la experiencia. Vamos a leerlo, es un poema bellísimo, largo, pero al que podemos llegar con facilidad. No utiliza un léxico complicado, una selección de palabras complicadas, y leyéndolo varias veces, pues sí que podemos acercarnos. La vida se concreta mejor en lo pequeño. La templanza maternal del agua, el cara o cruz de los viajes que no has hecho, los árboles que trepas, el amor que parte en dos, su evidencia y su dominio. Para vivir no es conveniente dar rodeos, ni buscarle a las preguntas su respuesta en la respuesta. A veces es mejor confiar en quien no sabe y aprender de sus cautelas, como aprende el animal a desapasionarse, como aceptan las montañas ser final y antes del mundo. Sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen. Ser niño y persignarse, demonios clamorosos, la costumbre de besar a los extraños, la monótona conciencia de la culpa, alegrarse en carnaval, creer en dioses. Pero eres parte de tu siglo,
de su bárbaro jolgorio. Millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí, aunque no laten por nadie, y solo han aprendido a estar solos, solos como cuelgan los disfraces, solos como dos espejos solos, solos como suena el llamarse incluso Antonio. Por ahí donde te miran, por eso que vivir se concreta en lo pequeño, por ahí donde te miran unos ojos, donde piensas en alguien y no salvas, donde alguien piensa a ti y da tregua a tu destino sin saberlo. Este poema necesita que lo leamos varias veces, detenernos en las distintas partes que se van conformando. Primero, vemos cómo el poeta intenta hacer una definición de lo que es para él la vida. Luego, incluso se atreve con una serie de indicaciones para vivirnos convenientes de rodeos, instrucciones. Vuelve la mirada hacia su interior y lo que es él, y la abre a todo lo que nos rodea. Pero es parte de tu siglo, de tu bárbaro jolgorio. Millones de hombres que se matan y se agotan en oficio riguroso. Para concluir con lo concreto. ¿Qué es lo concreto para el poeta? Ahí donde te miran unos ojos, donde piensas en alguien y lo salvas, donde alguien piensa en ti y da tregua a tu destino sin saberlo. Observamos la estructura circular del poema, como empieza con tregua, que es el título. Tregua es un espacio de paz, un momento de descanso en un conflicto, y también tregua se refiere a un espacio, a un tiempo de descanso, de disfrute que puede disfrutar el ser humano, quitando los tintes belicistas. Y el poema cierra igual, y da tregua a tu destino sin saberlo. Un descubrimiento realmente extraordinario, la poesía de Antonio Lucas, que os animo a leer y a descubrir. Antonio Lucas nació en 1975 y es una de las voces más oídas en lo que conocemos como poesía actual. Vamos a empezar a hablar vamos a leer el poema de Basilio Sánchez y luego hablamos un poquito de él, que ya en algunas clases yo he hablado de él. Amo lo que se hace lentamente, lo que exige atención, lo que demanda esfuerzo. Amo la austeridad de los que escriben como el que excava un pozo o repara el esmalte de una taza. Mi habla es un murmullo, una simple presencia que en la noche, en las proximidades del vacío, se impone por sí sola contra el miedo, contra la soledad que nos revela lo pequeños que somos. El poeta no ha elegido el futuro, el poeta ha elegido descansarse en el umbral del desierto. Este libro, que yo lo he comentado en algunas de las clases de segundo, no me importa volver a comentarlo, y lo haría así infinitas veces, es Heredado un nogal sobre la tumba de los reyes de Basilio Sánchez, que es otro de los poetas que jalonan la poesía actual. Podemos incluirlo también en esa convivencia generacional, porque él por edad pertenecería a la generación de los 80, junto a Álvaro Valverde, incluso Ada Salas un poquito más joven, pero también en esa misma generación, en las dos últimas décadas del siglo XX.
pero observamos que su poesía pues, tiene plena actualidad en el siglo XXI. Volvemos a encontrar, amo lo que se hace lentamente otra vez, esa esencia de las cosas verdaderas expresada en la poesía, esa búsqueda del neopurismo, de lo auténtico, la búsqueda de las cosas auténticas que nos rodean. Y luego en la segunda parte del poema vemos la expresión metapoética. Usa el lenguaje para hablar de la propia poesía. Me ha parecido necesario y obligado traer uno de los poemas de Basilio Sánchez, porque ahora mismo está siendo uno de los protagonistas de lo que estamos, de la situación que estamos atravesando. El otro día era noticia de uno de nuestros periódicos regionales. Basilio Sánchez, jefe de la UCI del complejo hospitalario de Cáceres, expresaba en una entrevista muy interesante: las unidades de cuidados intensivos trabajan a pleno rendimiento con un personal volcado en los casos más graves, que os animo a buscarla en internet y la leáis, porque aquí hablaba sobre su labor sanitaria. Me parecía necesario hacerle un homenaje ahora mismo a este poeta y médico y poeta, que está desarrollando una labor tan importante en su complejo, en el Hospital de Cáceres, porque somos esclavos de la actualidad y no se puede oscurecer. La belleza de su poesía, que la recoge toda su obra poética, os animo a que veáis la página web personal de Basilio Sánchez, que es un ejemplo de rigor, de belleza y recoge, y de generosidad, porque recoge poemas de toda su obra poética que podéis ir leyendo día a día. Muchas gracias a Basilio por la labor que está haciendo ahora mismo en la situación en la que estamos pasando. Aquí vamos a cambiar un poco los tintes. No os he puesto contenido teórico porque no creo que sea necesario. Paralelamente a las tendencias que hemos ido describiendo en esta sesión, se está produciendo una corriente de poesía, que no sé cómo llamarla, podríamos llamarla paraliteratura. Es una poesía que se está difundiendo principalmente a través de las redes sociales, de un conjunto de voces que, bueno, pues está teniendo un éxito social clamoroso, sobre todo en las generaciones más jóvenes, adolescentes. Sus filas en las ferias de libros son inacabables, firman ejemplares uno tras otro. Es difícil conocer sus maestros, las fuentes de su inspiración, pero quería dedicarlo para que vosotros también, no quiero dedicarle más tiempo, pero quería dedicar un pequeño espacio a ellos para que veáis también, conozcáis toda la realidad. Esto tiene que entenderse entre comillas, ¿de acuerdo? Como fenómeno social. No sabemos, con el paso del tiempo, de momento están teniendo un espacio editorial y comercial muy, muy extenso. Pero no podemos hablar lo mismo en la historia de la literatura, ¿de acuerdo? No son motivo de análisis en los culturales, en las ediciones culturales, en los suplementos culturales, pero sí que se puede considerar un fenómeno social. Esto pertenece a lo que conocemos como poesía, para literatura, para poesía. Quiero que un día leáis un poema, este poema, y uno de Basilio Sánchez, de Álvaro Valverde, de cualquiera, de Antonio Carvajal, de los poetas que acabamos de conocer. Entendí tu respuesta. No pedí prácticamente nada, solo un poco de sinceridad, un trato a la altura del mío, y recibí silencio, la mayor de las excepciones.
De todas maneras, creo que entendí tu respuesta. Era un no me importas y duele. Creo que le he dedicado demasiados minutos. Para terminar, vamos a acabar como hemos empezado. Dice Francisco Brines, otro de nuestros poetas más interesantes que se encuadra en la poesía de los 50 y que sigue vivo y es una de las voces más emocionantes de la poesía del siglo XX, a la respuesta de ¿para qué sirve la poesía? Respondió así. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la expresión más íntima y mejor de la persona? Tanto la poesía como la música o cualquier arte son lo que nos hace mejores. La respuesta es tan tópica como verdadera, porque el hombre es cuerpo y es también espíritu. Y no es que uno desteñe el cuerpo, porque el cuerpo viene del espíritu. La poesía es lo más espiritual y lo más escondido del hombre, pero cuando aparece es lo más real y es lo que justifica el vivir. Es algo inmaterial y que se puede construir, hacer. Es un trabajo de nuestro cerebro y de nuestro sentimiento. Me parecía tan bonito, tan bonita esta declaración, esta respuesta de Francisco Brines, que quería utilizarla para acabar. Insisto, la respuesta es tan tópica como verdadera. La poesía nos hace mejores. Ha sido y es un verdadero privilegio compartir estas sesiones con vosotros porque me permite leer y disfrutar de la poesía. Espero que sigáis muy bien, os mando mucha fuerza y mucho ánimo desde mi casa y espero veros muy pronto. Muchas gracias por todo y hasta pronto.